nosotros sí. Sí. A nosotros igual, profe. Ya, ok. Bien, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día vamos a presentar test. ¿Profe? Flexibilidad. A ver, Rodrigo. Y Sí se ve. sí se ve súper bien. Y Elías, van a tener que revisar el nombre del test, ¿ya? Pero lo harán después. ¿Ya? Van a tener que... Bueno, comenzaremos la parte de los test de flexibilidad. Comenzará Elías Tapia y Rodrigo Gásquez. Y a continuación, el próximo grupo presentará también trabajos de flexibilidad. Pueden comenzar. ¿Presento nomás, profesor? Sí, presente nomás. Bueno, Comiences. Profe, antes de... Hay compañeros que dicen que lo acepto, por favor, antes de que empiece la presentación. Ya, aquí, participante. Suerte, cabros. Gracias. gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar de el test de Wells y Dillon. Hay otro nombre que después lo vamos a ver. Y el objetivo de este test es medir la flexibilidad anterior del tronco y la elasticidad de la parte posterior de los muslos. Y ahora mi compañero Rodrigo Gásquez les va a ir explicando el tema de la población, los materiales y su aplicación. Ya, la población a la cual este test está dirigido va orientada a la tercera edad, pero también puede ser aplicada en todo rango etario. Es muy importante tener en cuenta que se le puede realizar a tanto a niños como a adulto mayor. Nosotros en los materiales que se utilizan, se debe utilizar un flexómetro. Las medidas de este tiene que tener una altura de 23 centímetros, un ancho de 65 centímetros y profundidad de 51 centímetros. Sobre el cajón y en el centro se ubica una tabla de 7 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto con 82 de centímetros de largo. Sobre esta tabla se debe colocar una cinta métrica de sastre para poder medir a cuál es la distancia que puede llegar quedando esta cinta a 2 centímetros de distancia, o sea, 0 centímetros de distancia de 25 centímetros con respecto a la tabla donde se apoyan los pies, como lo podemos ver en la imagen. Sobre la tabla donde se coloca la cinta métrica se puede colocar un carrito, el que puede ser desplazado con los dedos para la ejecución de este test. El ejecutante para realizar este test debe sentarse en el suelo frente al flexómetro con los pies descalzos. Debe separar sus pies a la anchura de su hombro, apoyando ambas plantas en lo que es el flexómetro. Sus rodillas tienen que estar en total extensión. Eso es muy importante tener en cuenta, que debe tener la rodilla completamente estirada. Ya, el ejecutante estira sus brazos frente con las palmas de las manos juntas, mirando hacia abajo las palmas, colocando una mano sobre la otra. A la indicación de uno, al momento de ya, debe ejecutar, o sea, flexionar el tronco y a su vez desplazar los dedos gradualmente hacia adelante, ¿no? Hasta lo que más pueda, tratando de llegar a la mayor amplitud posible. Debe permanecer por lo menos 3 segundos en esa posición.
Y las consideraciones que se deben tener en cuenta para poder tomar este test, el ejecutante debe tener un calentamiento por lo menos que de 10 minutos, dándole énfasis a lo que son los movimientos articulares y la elongación muscular. Las rodillas deben estar completamente extendidas y el ejecutante tiene que haber vivenciado la prueba antes de poder tomarle este test. Aquí en la imagen nosotros podemos ver cuántos son las dimensiones que debe llegar un hombre como una mujer para tener un buen nivel, un nivel excelente o superior. ¿Ya? Ahí podemos ver que donde sale promedio, por ejemplo, ahí es como el límite donde podríamos pasar a lo que es bueno. El momento cero es justo cuando uno alcanza a llegar a la punta de los pies, y cuando se le empieza a agregar el más 5, ahí podemos ver lo que es después de más 6 a más 16. Y en cuanto a hombres, los superiores más 27, que es pasando 27 centímetros lo que es la punta de los pies. Ahí lo podemos, mediante, como mencioné anteriormente, con el carrito que se encontrará en la tabla, se va a medir eso al momento de empujarlo con los dedos. Obviamente, ahí como podemos ver, a la mujer se le exige un poco más por el tema que se le considera más flexible que el hombre. Y con esto concluimos nuestro trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas, sugerencias? ¿Ninguna sugerencia? ¿Alguien de ustedes tiene abuelos, abuelas? Yo quiero saber. Yo, profe. Muy bien. ¿Qué piensas que tu abuela opinaría de este test? ¿A mi profe me dice? ¿Mm? Que le costaría un poquito hacerlo. ¿Qué es lo que más le costaría? Bastante, en verdad, yo creo. ¿Qué es lo que más le costaría? La flexibilidad, así como de la Le cadera, costaría, cuando ¿sabes?, se va hacia sentarse en adelante. el suelo. Eso sí que es complejo, sentarse en el suelo para un viejo. Entonces, lo primero es que hay que tener consideraciones que estamos trabajando con adultos mayores, mujeres sobre 60 años, de 60 a 65 no creo que tengan tanto problema, pero ya personas sobre los 65 les cuesta sentarse en el suelo. Por lo tanto, este es un test muy limitado, muy limitante también. Además, este test es una adaptación de un test original que se llama Wells y Dillon. ¿Ah? Revisen el nombre y relaten un poco la historia de dónde se hizo la adaptación. Originalmente se hacía sobre una banca sueca, y en la banca sueca se ponía una regla de medir que estaba, el punto cero estaba a 27 centímetros de altura antes de llegar al punto cero, que era la wincha de medir, que era la superficie de la banca sueca. Entonces, la persona de pie intentaba tocar la punta de los pies o sobrepasarla, y ahí anotaba esto. Pero como era un poco difícil para la gente joven y para todos en realidad, se pensó que sentado era más fácil leer, aplicar, y se hizo una adaptación. Y este test es una adaptación del test original de Wells y Dillon, que originalmente era para niños y adolescentes. Entonces, para adultos mayores, habría que buscar otros tests, como por ejemplo el de inclinación lateral. ¿Ya? Como por ejemplo, levantar un hombro, el brazo extendido,
y medirlo a través de un goniómetro. Y hay otros que son test más clínicos que tienen que ver con la funcionalidad de la persona, como por ejemplo una persona que se amarra los zapatos sola o que busque un objeto, en fin, hay varios test de esos que no son tan demandantes como el test que acaban de exponer sus colegas. Entonces yo les pido que revisen algo más aplicable para los adultos y busquen en ese sentido, si quieren yo los puedo ayudar a buscar para que complementen esta información, porque este test yo diría que siendo un buen test en términos generales, es muy complejo para los viejos, demasiado complejo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario? ¿No? ¿No hay comentarios? De acuerdo. De acuerdo. Entonces quedamos en eso, nos vamos a comunicar por interno. Denme un tiempo para buscar la información para ver dónde la tengo, para poder enviárselas para que ustedes la revisen y la comparen con los papers y con otra información bibliográfica para que nos puedan representar unos test mucho más amigables para los adultos mayores en términos de flexibilidad. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Muy bien. Gracias. El otro equipo, el otro grupo de trabajo, por favor. ¿Puede compartir pantalla? Bien. Ahí están compartiendo, profe. Rodrigo Escobar, Marcelo González. Pueden comenzar, por favor. Ya. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a hablar yo, ya que mi compañero Rodrigo tiene un poco de problemas con el micro. Y bueno, en esta ocasión, como ya saben, nos tocó flexibilidad en adulto mayor. Dale, Rodrigo. El test que nosotros escogimos fue el test Back Scratch Test o el test de flexibilidad de las extremidades superiores. Bueno, entre la información que recopilamos, la verdad no salía un autor o un año claro de la fecha de elaboración del test, por eso pongo que es desconocido la fecha original, pero muchos hablan de que se venía ocupando desde tiempos casi de la época romana, por lo que no hay una fecha concreta de estimación de este test. Ahora, el objetivo a evaluar en este test, obviamente, es la extremidad superior. Ahora, ¿por qué elegimos este test para los adultos mayores? Bueno, principalmente porque los adultos mayores tienen generalmente la movilidad de las piernas un poco reducida. Entonces, su principal herramienta de movilidad o de trabajo son los brazos. Entonces, mantener una buena salud en ellos es muy importante para estas personas. Y por eso elegimos este test concreto. Y como materiales, lo que se necesita solamente es una wincha métrica, en lo posible de metal, o sea, de esas que no se doblan, y un cuaderno o un tablet donde se puedan anotar los resultados e ir comparándolos. Dale, Rodrigo. Bueno, la descripción del test. El test consiste en que el adulto mayor, o bueno, se puede aplicar a cualquier persona en general, tiene que estar de pie tradicionalmente, pero en algunos casos se puede adaptar. Por ejemplo, si el adulto mayor tiene problemas o tiene muletas, se puede hacer sentado siempre y cuando no haya ningún respaldo que le impida el movimiento de los brazos. Entonces, lo que se hace es que se levanta un brazo sobre la cabeza, se flexiona el codo y se intenta buscar llegar lo más abajo posible. Al mismo tiempo que el otro brazo va a buscar ponerse en la espalda baja e intentar buscar lo más alto posible, como se ve en la imagen de a continuación. Bueno, ahí se ve claramente lo que se debe intentar hacer.
Es muy importante, importantísimo para el test, que la persona no se tome los dedos al hacerlo. O sea, puede pasarlos por encima, pero no debe sujetarse, porque eso va a arruinar la medición del test, ya que obviamente el test lo que busca es ver cuánta distancia logra abarcar. Entonces, como se... Vuelvo ahí. Como se puede ver... La otra. Esa. Como se puede ver en la... Dale nomás. Ahí. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, el test lo que busca es ver cuánta distancia se puede abarcar entre las manos. Por ende, la persona de la izquierda estaría con una movilidad que podríamos llamar reducida y la persona de la derecha tendría una movilidad bastante buena. Dale nomás. Ahí. Bueno, aquí se ve en una persona, o bueno, en un adulto mayor, más concretamente cómo se realiza. Aquí sí hay un pequeño detalle, y es que ahí se puede ver una persona que está ayudando al adulto mayor. Y aquí hay que hacer una aclaración. En este ejemplo, no sé el contexto de lo que lo está haciendo esa persona concreto, pero debo aclarar que uno como monitor sí puede orientarle a la persona de hacia dónde debe llevar la mano, pero uno no debe forzarlo. Por ejemplo, lo típico que casi siempre pasa en los colegios o en esas pruebas, de que uno empuja al compañero para que llegue más distancia. Ese no es el objetivo del test, puesto que si no estaríamos alterando y dándole una medida que no es la real a la persona. Dale, Rodrigo. Bueno, ahora tengo un par de discusiones que pudimos tener con nuestro compañero y vimos que había unos puntos que no calzaban mucho y que era necesario explicar. Como por ejemplo, no existe restricción en hacerlo parado o sentado, según la información que solicitamos, pero debe ser un asiento en el cual no haya respaldo para que no limite la movilidad de la persona que está realizando el test. También, si el participante siente alguna molestia o algún dolor de hombro, lo más conveniente sería no realizar el test o tal vez realizar un mejor calentamiento y probar. Pero en el caso de que persista el dolor, lo más recomendable es ocupar otro test o derivar a una especialidad médica competente que pueda autorizar a realizarlo. Y la discusión me queda una. La discusión más interesante es que hay un paper que se fue publicado en el Journal of Aghanim que da una validación del 0,96. El problema de que ese test, o por lo menos el que ese estudio concreto realizó, no tenía un fundamento estandarizado, por lo cual queda la duda de que si la validez del test es en base a un estándar que ellos ocuparon o en base a un estándar promedio que existe. Dale nomás. Bueno, y aquí cabe aclarar que la validación del test es importantísima para saber que el test de verdad mide lo que dice medir y que no estamos midiendo cualidades que son innecesarias para lo que buscamos o está midiendo cualidades que en verdad no es lo que estamos midiendo. Y la confiabilidad, bueno, juega un poquito por lo mismo, pero también nos ayuda a saber qué tan bueno es este test a comparación de otros. Y en este caso, este test nos pareció que, si bien es bastante útil para medir la extremidad superior en términos reales, no es un test que tenga un muy buen apoyo científico. Dale, Rodrigo. Y bueno, y de aquí está la bibliografía de donde sacamos la información. Esa sería nuestra presentación, compañeros y profesor. Muchas gracias. Este es un test estupendo, salvo que, como decían ustedes, la mayoría de los adultos mayores ya tiene algún problema del manguito rotador. Les cuesta, tiene problemas funcionales. Sin embargo, es un muy buen test y se puede tomar de pie o sentado. ¿Ya? Eso no es problema. Y respecto a la validez, normalmente compara los resultados con la medida hecha a través de un goniómetro, ¿ya? O también a través de radiografías. Entonces, hacen la comparación
y la medida estandarizada se adquiere a través de un goniómetro o de una radiografía, y eso claro, eso es lo normal, y eso es lo que se llama un gold standard, y comparan esta forma de medir contra el gold standard. La cuestión es saber para qué nos sirven estos datos. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora con estos datos? ¿A alguien de este curso se le podría ocurrir qué hacer con estos datos? ¿Con esta información ahora? ¿De qué depende la movilidad articular? De varios factores. Por ejemplo, dame alguno, por Depende, favor. por ejemplo, de la elasticidad del músculo, de la... Ay, se me olvidó el nombre. De la rigidez de los ligamentos, de la inflamación de las cápsulas articulares. Muy bien. Eso es, claro. Y también de la fuerza muscular que tenga la persona. Porque el hecho de llevar el brazo arriba o llevar el brazo por atrás para encontrarse mano con mano, eso requiere de fuerza. ¿Eh? Entonces, con estos datos, usted le entrega información muy importante respecto a si hay inflamación, si hay dolor, si hay molestia, y si no hay, muy bien, ¿qué hacer? Lo normal es que las personas empecemos a hacer movilidad sin reforzar la fuerza. Entonces, lo primero que hay que hacer para mejorar la fuerza y la movilidad es desarrollar con mucha paciencia los rangos articulares de cada articulación. Y la articulación del hombro es una de las más complejas del cuerpo humano. Porque ustedes han de saber que prácticamente no hay ligamentos en el hombro, sino que son solo músculos y tendones que conforman el llamado manguito rotador. Entonces eso lleva a algunas complicaciones complejas, ya que el hombro puede hacer una circunducción casi completa, casi perfecta, pero requiere de mucho cuidado porque también lo que mencionaban ustedes, la rigidez del cuello podría influir en esta movilidad articular del hombro. Y eso es así con todas las otras movilidades. Ahora, lo importante es saber que con estos datos ustedes pueden generar una evaluación interesante para cuando ellos son participantes de programas que ustedes han diseñado, saber que si mantienen la medida ya es una muy buena señal. Si la mejoran es fantástico, pero si va decreciendo, va disminuyendo en la unidad de medida, hay que averiguar por qué, porque a veces no es problema del programa que están participando, sino es problema de envejecimiento. Entonces, todo esto le ayuda a tomar decisiones a ustedes para desarrollar programas. Estos son datos muy importantes porque son los únicos indicadores que van a tener ustedes cuando desarrollen programas con personas adultas. Y se han dado cuenta que hay test que van desde personas adolescentes hasta adultos mayores que son muy funcionales, son muy prácticos. Y hay otros que son más específicos. Y ahí le vamos a dar una vuelta, creo yo, cuando no la próxima semana, sino cuando nos volvamos a juntar, para ver algunos test que sean específicos y que se hayan pasado y que sería bueno que los conocieran. ¿Alguna consulta, alguna sugerencia? ¿No? Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a pasar a otro tema que es el tema de la sinantropometría. Pregunta de prueba. Valoración.
pregunta de prueba. ¿Qué es la sinantropometría? ¿Ven en la pantalla lo que aparece? Sí, profe. Perfecto. La somatocarta. Una somatocarta. Muy bien. Y entonces, primera pregunta, ¿qué significa sinantropometría? Bueno, hay dos preguntas. Una que es antropometría y la otra que es sinantropometría. Por favor, libremente, atrévase. Ustedes son relativamente Profesor, expertos. Dígame. la antropometría sería el estudio de los segmentos corporales, La medición del cuerpo de los humano. rangos también de... Perfecto. ¿Y la sinantropometría? No conozco el concepto, profesor. ¿No conocen el concepto sinantropometría? ¿Hay alguien que pueda ayudar, colaborar, atreverse? No importa que no, pero más o menos la idea que intuitivamente les pueda surgir. ¿Tendrá que ver con el La, movimiento? Sorry. Sí, de alguna manera tiene que ver con rendimiento. ¿Alguien más? No. Movimiento. Estefanía. Profe, ¿puede que sea la unión de biomecánica con anatomía Sí, en los estudios? sí, bien. Por ahí vamos, ¿ah? Estamos cerquita. Están en la idea, pero la, dale. la proporcionalidad y la composición del cuerpo. Perfecto, por ahí va, pero falta un solo detalle. La sinantropometría es la misma antropometría, pero... sí, dime. La maturación. Pero es una medición funcional que tiene que ver en relación a la función que cumple la persona. ¿Ya? Porque no es lo mismo medir a una persona como yo, viejita, sentado en su silla, qué sé yo, a medir a un deportista. Podemos tener medidas de altura, de peso, muy similares, pero funcionalmente tenemos diferencias importantes. Entonces, cuando yo me mido, si soy una persona joven, saludable, debería estar alrededor de este punto central. ¿Se dan cuenta? Porque aquí hay una proporción que está hacia arriba, que se llama mesomorfismo, donde aquí una persona que se encuentra aquí en esta área es una persona muy musculosa, pero si esta persona se encuentra en este vértice que se llama ectomorfismo, sería una persona extremadamente delgada, longilínea, flaca, como se dice ustedes. Pero si nos encontramos en este extremo, sería una persona extremadamente endomórfica, es decir, muy gordita, muy gorda. Entonces, ¿dónde debería ubicarse una persona normal? En este sector, donde todos tenemos mezcla de un poquito flaco, algunas cosas gordas y algunas cosas, algunos segmentos musculados. Así que aquí seríamos una persona absolutamente equilibrada desde la perspectiva mesomórfica, somatomórfica. Entonces, veamos un ejemplo. Yo quiero traerlos a un ejemplo. Estos son futbolistas profesionales. Profe, ¿Ya? no se ve. ¿No se ve? No se ve la carta. Déjeme salir. Vamos a volver a entrar. Acá. No, perdón. Acá. Acá está. ¿Se ve? ¿Se ve ahora o no? Sí. Ya. Entonces, Sí, profe. medidas las personas,
estos son solamente futbolistas hombres de primera división y segunda división de Chile. Los rojitos son de primera división. Y los azules son de segunda división. ¿Qué significa esto? Que ellos ¿Qué son tienen los una... triángulos, profe? ¿Ah? ¿Qué son los triángulos? Ya vamos a ver, les voy a mostrar aquí más abajo que son jugadores fútbol de primera, fútbol de primera B. ¿Ya? Entonces tenemos futbolistas de primera y de primera B, aquí, mezclados. Los de primera son rojos, los de primera B, que son esos cuadraditos, esos rombos y esos triángulos que pertenecen a diferentes equipos, por eso están marcados así. Estos son de la vida real, pero no les pienso contar qué equipos son. Para guardar un poco la identidad y la privacidad. Por ejemplo, estas personas que están acá arriba y que se salen del marco, ¿qué creen que pasó aquí? ¿Por qué se salen del marco? Porque sus características morfológicas están fuera de la escala. Significa que estas personas tienen ese nivel de musculatura, pero tienen mucho sobrepeso. ¿Se han dado cuenta que hay unos jugadores que son extremadamente gruesos? Son muy firmes, son muy buenos para el equipo, pero están extremadamente gruesos. Y esto no se ve en el fútbol de alto rendimiento en Europa. En Europa se ven aquí es donde están ellos. Esto es lo que se ve más, ¿ya? Por lo tanto, en general, el fútbol chileno tiene una buena condición física desde la perspectiva del somatotipo, del cuerpo. Pero ahora, después hay que mezclarlo con otros componentes, como por ejemplo la resistencia anaeróbica, en fin, esos son otros componentes. Pero mirados físicamente, nuestros jugadores en general tienen una buena forma física para jugar al fútbol. Y lo más curioso es que los de segunda división tienen mejor forma física que los de primera, en términos generales. Pues bien, ¿cómo se hace esto? Echemos un vistazo rápidamente. ¿Qué características son? Endomórficos, ectomórficos, son personas balanceadas, y para eso vamos a recurrir a una medición disculpen ustedes que ahora voy a volver a compartir. Acá. ¿Cómo se valora la composición corporal? ¿Ya? Algunas técnicas para medir los pliegues cutáneos. La primera de ellas, el equipo que hay que tener. Hay que tener un buen equipo que esté calibrado. Y esta calibración se hace a través de algunos instrumentos que alguna vez se la voy a mostrar yo. La técnica del evaluador también tiene que ser muy, muy trabajada. Por lo tanto, el evaluador tiene que estar bien entrenado para saber cuál es la ubicación anatómica, primero para marcarla y después para proceder a la medición. Entonces, conociendo estos datos, saber qué técnica vamos a usar para saber cuántos pliegues vamos a medir. Porque hay pliegues, por ejemplo, con 3 pliegues yo puedo determinar el porcentaje de grasa de una persona.
pero con la técnica de 5 pliegues, más perímetro y más algunos diámetros, yo puedo determinar la composición, el somatotipo, la composición corporal. Veamos, por ejemplo, siempre por protocolo internacional se debe tomar el lado derecho del cuerpo. Entonces aquí viene la pregunta, es que yo soy zurdo y bla, bla, bla. Sí, pero para que lo comparemos a usted con el resto del mundo, siempre vamos a medir el lado derecho. Ahora, si yo quiero compararlo a usted con usted mismo, puedo tomar la medida del lado izquierdo. Pero si yo lo quiero comparar, como decían sus compañeros, con el nivel mundial, entonces vamos a medir el lado derecho. Y lo primero que vamos a hacer es identificar, medir y marcar antes de aplicar el caliper, medir y marcar dónde vamos a aplicar el caliper posteriormente. Luego de eso, tenemos que tomar el pliegue, y aquí una cuestión súper importante, cuando ustedes hagan estas mediciones, hay varios cuidados que hay que tener. Primero, sus manos deben estar limpias, secas, uñas cortas, porque en algunas ocasiones la gente llega y las manos están sudorosas, o están muy heladas, o muy calientes, y eso cuando ustedes lo toman, eso es incómodo, no es bueno. Entonces, su higiene debe ser perfecta. El pelo de las señoritas o de los señores que tienen el pelo largo, bien tomado. Deben preocuparse de no oler mal, que su ropa esté limpia, que estén muy aseados, porque esta es una forma de medir que es muy invasiva. Entonces la persona a la cual están midiendo ya está un poco incómodo porque tiene que quitarse la ropa, la polera, etcétera, y no puede lidiar con el desaseo del que está evaluando, ¿ya? Tiene que estar... Siempre los pliegues cutáneos se van a tomar con la mano izquierda y el caliper se toma y se aplica con la mano derecha. No existen calipers, que yo conozca por lo menos, que hayan sido diseñados para personas con la mano izquierda. Están hechos todos para personas que usan el lado derecho. Así que lo lamento por las personas que son zurdas, que van a tener que aprender a usar el caliper para el otro lado. Al igual que una forma de conducir los autos en Chile, siempre el volante está al lado izquierdo del automóvil. Vamos a ver entonces cómo se miden en el pecho, abdominal, en el muslo, en la pantorrilla. Voy a mostrar acá directamente. El caliper siempre va perpendicular, ¿ya? Lo vamos a mostrar. Por ejemplo, cuando yo tomo el pliegue y aplico el caliper debe permanecer entre 3 y 4 segundos en el lugar para que ustedes puedan hacer una buena lectura, ¿ya? Por ejemplo, ahí estamos midiendo algo que primero ya lo marcamos, ¿se fijan? El pliegue subescapular. Estamos tomando con la mano izquierda y si se fijan los dedos bien separados, el caliper está tomado con la mano derecha y aquí ustedes pueden leer lo que nos está diciendo el caliper. Aquí, por ejemplo, estamos midiendo un pliegue que es muy complejo, que es el pliegue del cuádriceps. ¿Ya? ¿Te fijas? Primero, vamos a la marca. Primero tenemos que marcar. Si yo quiero marcar el pectoral,
se sigue una línea recta entre la axila y el botón mamario, y en la mitad se traza esa marca para marcar exactamente la mitad. Para marcar el bíceps, entre el hombro y el codo, se marca exactamente la mitad. Se toma una wincha de medir, se pone un punto del acromión, otro punto de la cabeza del olecranon, y la mitad me va a permitir marcar el bíceps y por atrás el tríceps. Este pliegue, que es de la pantorrilla, que es en la parte más abultada de la pantorrilla, por dentro se marca, y aquí hay dos problemas para medir este pliegue, que hay que tener mucha experiencia, hay que tomar muy firme el pliegue, primero porque los varones, hay algunos varones que son muy, tienen muchos pelos, son muy peludos, y el caliper tiende a desplazarse, o cuando uno mide a las mujeres, que no tienen casi pelo, pero a veces algunas se echan crema, entonces se desplaza el caliper y no es tan fácil. Entonces la persona sentada con un ángulo de la rodilla en 90 grados, marca por el interior de la pantorrilla, la parte más gruesa, más voluminosa, y ahí se toma ese pliegue que es un poquito complejo tomar. Aquí tenemos el cuádriceps, que es el pliegue del muslo, que también es complejo de tomar. Y aquí, ¿cómo marcamos, por ejemplo, el tríceps? Ya mencioné que se toma la medida con una wincha entre el acromión y el olecranon, la cabeza del olecranon, y la mitad, y ahí se marca el tríceps, donde vamos a medir posteriormente. En la escápula, en las personas normales es fácil porque se ve el contorno de la escápula. Con su dedo, con su mano izquierda, usted puede recorrer la parte ósea de la escápula y marcarla. Si son un poquito gordos las personas que está midiendo, usted le pide que flexione el brazo y que lo desplace hacia adelante y hacia atrás, y ahí se va a ver el desplazamiento de la escápula y marca para medir subescapular, que se mide en la parte baja de la escápula. La escápula más o menos tiene esa forma, la que estoy señalando con el puntero. El bíceps ya dijimos cómo se medía esto. El suprailíaco, si ustedes se fijan, sigue la medida que estoy haciendo yo con el puntero del computador, bajando desde la axila, derecho hacia abajo, y aquí está la cresta de la cadera, por eso se llama suprailíaco, y aquí marcamos en la intersección de la bajada de la axila y la cresta ilíaca. Y el abdominal, bueno, aquí no tengo una figura de frente, pero el abdominal se mide a 3 centímetros del ombligo hacia la derecha y 1 centímetro hacia abajo. Y ahí se marca para medir el pliegue abdominal. Si tenemos acceso al laboratorio, esto lo vamos a hacer en la práctica. ¿Profe? Sí, cuénteme. ¿En qué posición se toma el abdominal? ¿Horizontal? Se toma de pie de manera... No, pero cuando se toma el pliegue para medir. El pliegue se toma horizontal, desde arriba hacia abajo. Ah, ya. Y ahí se toma. No se toma como cuando uno se toma el rollito de la cintura, ¿no? No se toma así, sino que se toma en el otro sentido, en el sentido horizontal. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Aquí tenemos el tríceps,
Si se fijan, su mano izquierda toma por sobre la medida, por sobre el punto, y exactamente en la medida se aplica el caliper. ¿Ya? Eso es. Aquí tenemos el bíceps, el suprailíaco. Se fijan, siempre tomando con la mano izquierda y con la mano derecha tomamos el caliper. Entonces, estas son algunas técnicas y yo les voy a hacer llegar a su correo, y también va a quedar en el iAula una información que tiene que ver con un protocolo. Déjenme ver acá. Que es un taller de antropometría que yo alguna vez preparé para la gente que asistía al laboratorio. Y aquí está para medir porcentaje de grasa, donde para las mujeres se toman 3 pliegues, el tríceps, suprailíaco y el muslo, y la sumatoria de esos pliegues, supongamos que usted le sumó los 3 pliegues que sumó 30 milímetros, y usted tiene 25 años, entonces aquí me voy a 30, que es la sumatoria en esta columna, busco la columna Profe, de... no se ve, parece. Ah, perdón. Vamos. Se ve la carpeta solamente. Gracias por avisarme. Ahí. Ya. Para las mujeres, entonces, medimos 3 pliegues, el tríceps, suprailíaco y el muslo. Y supongamos que en el sumado estos 3 pliegues me da 30 milímetros. Busco acá 30 milímetros. Aquí estoy en 30 milímetros. Y si usted tiene 25 años, me voy a la columna de 25 años. Y si tiene 30 milímetros, me dice que usted, el porcentaje de grasa es 13,36. Es decir, estaría atléticamente súper bien. En varones es un poquito difícil y diferente porque los pliegues que se toman sería el pectoral, el abdomen y el muslo. Se fijan que para los varones, para ver el porcentaje de grasa, se ocupan otros pliegues, y es porque proporcionalmente la grasa se acumula diferente en las mujeres que en los varones. Y supongamos que también nos dio 30. Y también tiene 25 años, pero es varón. En este caso sería de 8,33, es decir, estaría a nivel mundial si nos dieran estos mismos datos. Entonces yo les voy a hacer llegar esto para cuando tengamos la oportunidad conozcan también este protocolo, el de Jackson y Pollock, y también el de Heath y Carter, que toma los pliegues de tríceps, subescapular, bíceps, suprailíaco y pantorrilla. Son 5, que es el más estandarizado a nivel mundial para determinar el somatotipo. Y ahí están los componentes. Es todo un documento que les va a permitir por lo menos orientarse de una manera muy a la antigua, porque hoy día existen protocolos y software
que son más cariñosos y más amigables, que espero yo alcanzar a enseñárselos. Vamos a ver entonces, eso espero yo, por lo menos en una sesión práctica, ver si la podemos hacer y que ustedes puedan manipular los instrumentos si es que se levanta la cuarentena y tenemos algún día acceso al laboratorio. Preguntas, consultas, sugerencias. Por favor, les escucho. Brian, ¿estás presente? Ah, qué bueno. Hola, profe, sí, buenas. Ya. Llegué un poquito tarde a la clase, pero ahora estoy. No, es que me preocupaba porque para la invitación de mañana, que también te la hice para que la tengan mañana, porque mañana te toca a ti, ¿verdad? Estás con el micrófono apagado. Sí, profe, disculpe. Le envié un correo para que me pueda haber enviado el link. Sí, te lo envié. ¿Ah? Si no te ha llegado, ya. me avisa. Que fue el mismo donde te envié este. ¿Ya? Pero para mañana. Ok, profesor, gracias. Ya. Bien. Es para el PowerPoint. Eso. Para conectarme por el PC. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Profe, yo tengo una duda, Profe. pero Carolina, dime. acerca del trabajo que usted dijo que había que hacer, una pauta o un test de evaluación. Sí. Ya. Tengo varias dudas sobre ese trabajo porque primero me decían que eran en pareja, con las parejas que hicimos el test anterior, o este trabajo es individual. No, este trabajo es individual. Ya. Y tiene que ver con habilidad táctica. Ya, por ejemplo, si yo lo hago de gimnasia, una habilidad táctica, no sé, podría ser la creatividad. Hoy sería lindo, pero no sé cómo lo podrían medir la creatividad. Porque lo que ocurre en la gimnasia es que una vez que lo creas, lo repite y es creatividad una sola vez. Ahí tenemos un problema. ¿Te fijas? Ya. Entonces. Pero es la habilidad táctica, ¿cierto? Táctica. Que me cuesta como todavía asociar. Ahora vamos a hacer las preguntas de a uno por uno. Entonces, Carolina, yo ya sé que estás trabajando en eso y tienes que pensarlo. ¿Ya? Mañana voy a volver a preguntar. Entonces, ya, profe. Diana, ¿has pensado en la habilidad táctica? No, profe, porque tengo un enredo con qué hay que hacer exactamente. ¿Cuál es su enredo? A ver, veamos si puedo ayudarle. Es que primero había dicho que teníamos que buscar una técnica o una táctica, después No. podía hacer una técnica y al final como que ya no sé qué hacer. En este trabajo, solo habilidad táctica o habilidad expresiva. La técnica ya la hicieron el semestre pasado. ¿Me escuchas, Diana? ¿Sí? Sí, que estoy anotando. Ya. Solo habilidad táctica o habilidad expresiva. ¿Ya? Ya. Perfecto. Elías, ¿has pensado en algo? No, aún no, profesor. Ya, perfecto. Ever, ¿has pensado en algo? Hasta el momento, así definitivo, no, profe, pero yo creo que lo voy a hacer en base al fútbol. Fútbol, perfecto. Ahora igual algunas dudas que me surgen son con respecto, por ejemplo, a si yo quiero hacer una habilidad táctica, tiene que ver de acuerdo como al juego, tendría que ser evaluar el juego en equipo y no necesariamente de un jugador. Puede ser de ambas cosas, pero yo pensaría que te pienses en un puesto de un jugador. Por ejemplo, ¿cuál es el principio básico de un puntero izquierdo? Sacar centro, exactamente, ganar marcar línea las de fondo, diagonales. ganar línea de fondo y hacer centro, ¿no es cierto? O hacer diagonal. Sí. Ahí tiene ya un principio que puedes medir. ¿Te fijas? Ya, entiendo. Es capaz de desmarcarse, es capaz de, en fin.
Tú ahora sabes de fútbol, mejor más que yo. Pero por ahí va la idea, ¿ah? Bien. Ya, y espérame, otra preguntita. Dime. ¿Se puede medir en cuanto a lo mejor al desmarque o se puede medir en la cantidad de líneas de fondo que llegue? No ¿Cómo? cantidad, sino la calidad. O sea que es como una evaluación cualitativa. Exactamente. Eso es, cualitativo. Ya, profe. Ya. Bien. Fernando, ¿tiene alguna idea? ¿No me escuchas? Profe, aún no, estoy viendo, pero todavía no tengo más o menos idea porque he estado metido sinceramente en otras cosas. Ya, denle una Estaba vuelta para que viendo mañana otros ramos, pero ya. para que avancemos mañana. Sí, mañana yo creo que sí. Ya. Ignacia, María Ignacia, ¿alguna idea? O sea, había pensado hacerlo con fútbol. Ya, muy bien. Estaba pensando en el cabezazo, en saltar a cabecear el balón. ¿En ataque? En los centrales específicamente. Ah, No, centrales, defensa. perfecto, perfecto. Ya tiene la idea, ahora madúrela. Pero ahí tengo una duda. Lo que pasa es que yo lo pensé en esa posición, pensando en un test que hay, que no me acuerdo el nombre, que es el que mide, que uno puede medir el salto. Claro, pero ahí tú Pero estás ahora que usted midiendo, dice que no necesariamente tiene que ser así. tú estás midiendo la cantidad de saltos y ahora lo que tienes que medir Sí. es la calidad, porque a veces no hay que saltar mucho para despejar. ¿Te fijas? Pero cuando uno despeja, tiene que despejar hacia los lados. No saltar. Bueno, tú sabes de fútbol. Y eso es lo que queremos medir ahora, la calidad del despeje. ¿Ya? Ya, perfecto. Bien, Ya. siga trabajando. Javier, ¿alguna idea? No, profe, todavía no tengo claro qué voy a hacer realmente. Sí, porque con tu deporte no tiene nada de táctico. Claro, sí, Claro. eso está. Y no voy a tener que buscar otro deporte. Sí, pero acuérdate que tu deporte ya lo medimos en el primer semestre. ¿Ya? Sí, Ya. sí, profe. Vale. Ya. Macarena, ¿tiene alguna idea? ¿No está Macarena por ahí? Marcelo. Sí, profe, deportes de contacto. Ah, qué bueno. ¿Qué has pensado? Estaba en la duda si hacía un gancho o un jab. Ya, en ataque. Claro. Sí, en ataque. Perfecto. Ya. Trabajen eso para que vamos conversando. ¿Ya? Para que vamos avanzando. Rodrigo, ¿cómo estamos? Bueno. Estefanía, ¿en qué estás trabajando? Cuéntame. Aún en nada, profe. Solo he pensado hacer algo relacionado con el taekwondo. Perfecto. Súper bueno. Son deportes que se prestan para esto, así que, chapo, vea si es ataque o es defensa. ¿Ya? El ataque, yo creo. Ya, Ya. ahí póngale. ¿Ya? Ya, profe. Perfecto. Susan, ¿cómo estamos? Bien, profe. ¿Qué ha pensado? Vamos a hacer algo de contacto. Deporte de contacto. ¿Qué deporte? No sé, taekwondo puede ser. Ahí voy a... Ya, Todavía no pero lo avance. Porque una vez que ya se posicionó en el taekwondo, tiene que ver, vamos a ver ataque, vamos a ver defensa,
Vamos a ver qué, vamos a ver niños que están aprendiendo, o vamos a ver ya competidores de nivel regional, nacional, etcétera. Ya, para que vaya tomando decisiones. ¿Ah? Mañana lo voy a volver a preguntar. Tomás, ¿en qué ha pensado? ¿No está Tomás? Profesor, Cuénteme. estaba pensando en algún gesto técnico relacionado con la halterofilia. A lo mejor un Halterofilia no jalón tiene en el nada piso de arranque. táctico, Tomás. No. Ya. Porque es técnico puro. Es como que yo lo haga de calistenia. Totalmente técnico. Tampoco tienen, claro, es como la gimnasia, o es como la carrera de 100 metros, o la natación 100 metros, 400 metros, no tiene nada táctico. Porque, ¿qué significa táctico? Significa que hay que tomar decisiones de acuerdo a cómo se presenta el juego o el rival. Y ahí no hay rivales, entonces casi no hay decisión táctica, hay pura decisión técnica nomás. Es como saltos ornamentales, no tiene decisión táctica. ¿Ya? Pero Para que profesor, haya, con profe, respecto a la elección, por ejemplo, de los pesos o en relación a los pesos, a la carga más que nada, Sí, en relación sí. al otro competidor, ¿podría ir por ahí algo? ¿Podría ir algo por ahí? Pero eso es tan obvio, porque tú puedes jugar haciendo que se equivoque el rival cuando tú le pones una cantidad de peso. No, piensa en algo más dinámico, ¿ya? Yo sé que Algo es más obvio objetivo. mirado de afuera, pero cuando uno está compitiendo no es tan obvio. ¿Ya? Claro. Ya. Sí, voy a buscar, profe, y si existe alguna pauta, porque parece que no hay ninguna pauta en mi aula. No, porque esta la tienen que inventar ustedes. Ya. Esto es, a ver si mañana le dan un repaso a alguna pauta que mida habilidad táctica. ¿Ya? Recuérdenme y lo revisamos mañana para que se les Ya, refresque profe. la memoria. ¿Ah? Yo creo que estábamos todos con las dudas de este trabajo. Claro, para que se les refresque la memoria. Sí, porque el rango etario. Claro, hay que ver a quién ¿lo pasaron a está consulta? orientado, las dificultades que se presentan, qué es lo que sería lo óptimo. Bueno, ahí lo vemos mañana, ¿ya? Ya. Profe, Cuénteme. ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Necesariamente para evaluar la habilidad táctica tiene que ser un deporte de oposición? No. No, porque por ejemplo, si tú corres 10.000 metros, ahí hay harto táctico. Po. O si tú haces triatlón, hay harto táctico y ahí no hay oposición casi. Por ejemplo, si haces una cordada para subir una montaña, un cerro, también hay elementos tácticos interesantes ahí. Bonito tema. ¿Eh? Ya, mañana les presento un ejemplo, ¿ya? Vale, profe. Bien, cuídense mucho, nos vemos mañana. Que tengan un bonito día. Chao, profe, que esté bien. Chao. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Mucho.